Prehistoria. Existen indicaciones de las costumbres culinarias cazadoras de los primeros habitantes peninsulares en las excavaciones realizadas en la Sierra de Atapuerca, así como las ilustraciones realizadas sobre las costumbres de caza en las paredes de la cueva de Altamira. En esta última aparecen descripciones detalladas de caza y existen multitud de cuevas con ilustraciones similares como puede verse en Alpera, hoy Albacete, en la que se encuentran diversas situaciones de caza en Teruel, en las cuevas de Ahumado y del Mortero. Hay representado en sus paredes mujeres recolectando algunas bayas, frutas e incluso tubérculos. Cocina celtibérica. Probablemente la ciudad y la civilización ya existían antes del 1000 a.C., dedicadas al comercio, la metalurgia y la pesca, pero no en la forma que conoceríamos como el Tartessos clásico. La posterior llegada de los fenicios y su establecimiento en Cadul, actual Cádiz. Esta cultura trajo el olivo, la vid y formas de cultivo desconocidas en la península. Una de las primeras culturas peninsulares fue Tartessos, que se desarrolló a lo largo del valle de Guadalquivir, territorio de expansión de la civilización de Tartessos. La comida se acompañaba con tortas cocidas en los rescoldos de las brasas y elaboradas generalmente con bellotas secas. Estas tartas tenían como característica que se conservan durante mucho tiempo comestibles. Sobre la alimentación prerromana en la península ibérica, hay estudios que analizan con detalle comentarios del Estrabón acerca de la costumbre de comer frutos secos durante las tres cuartas partes del año. Periodo romano. La cocina romana era aviada de probar todo aquello que provenía de lejos, de los territorios conquistados, exuberantes y abundantes. Mostraba su imagen más clara de los abundantes banquetes en los santurales. Una de las técnicas introducidas en la península ibérica fueron los injertos. Los romanos introdujeron formas intensivas de cultivar el olivo. El empleo de pescados y productos del mar en aquella época fue muy extensa, y de la riqueza y variedad de los mismos pueden verse las descripciones de pescados diversos en las monedas béticas de la época. Para los romanos, los visigodos mantuvieron las formas culinarias de los romanos, y a su vez los visigodos preparaban un puré a base de harina de trigo o de mijo, que se le añadían legumbres machacadas. La cocina española durante este periodo sufriría un enriquecimiento de nuevas técnicas procedentes de tres culturas. Esta situación contrastaba con las cocinas del resto de Europa durante el periodo medieval, cuyo único contacto en el exterior era mediante las cruzadas. Hay que remarcar que en este periodo medieval los problemas de alimentación habitualmente de simples gachas elaboradas con cereales o frutos secos y pan. Otros alimentos como puede ser la carne, los huevos y el pescado eran completamente estacionales. Cocina indalusí. En el año 710, las huestes de Musa comienzan la denominada invasión musulmana de la península ibérica. Los ejércitos musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar dirigidos por Tarik. Los nuevos invasores poseían normas religiosas que afectaban a la disposición de los ingredientes empleados en la comida. Los árabes introdujeron algunos nuevos alimentos como el arroz, las naranjas, las alcachofas, las almendras y especias como el azafrán, la alcarabea, las alcaparras. Algunos métodos de cultivo hicieron que se establecieran el aprovechamiento de agua. Un ejemplo es Tribunal de Aguas existente en la actualidad. Las técnicas de pesca árabes lograron tener un fuerte arraigo en la península. Empleaban redes de pescar denominadas jabegas, las almadrabas
todas ellas técnicas que continúan empleándose hoy en día en las costas mediterráneas. Cocina sefardita. Los judíos habitaban en la península y el sur de Galías, desde mucho tiempo antes que la llegada de los musulmanes. Algunos autores mencionaban que la ciudad bíblica de Tarsis pudo haber sido relacionada con este asentamiento. En el año 1492 fue la expulsión de los judíos. Los españoles de esta época inventaron un concepto segregacionista, de cristiano viejo o cristiano nuevo. Esta división da lugar a una serie de preparaciones culinarias que respetan a medias las normas dietarias de las religiones musulmanas o judías. Estas medidas harían que algunos platos originalmente sefarditas acabaran modificándose con ingredientes no kosher. El Renacimiento en la gastronomía española. La importancia que se daba en España a la cocina hasta finales del siglo XV puede reducirse al hecho de que el viaje de Colón trataba de buscar por Occidente una ruta hacia las Islas de las Especias, es decir, un producto culinario. Lo que es cierto es que el descubrimiento de América en el año 1492 ha hecho olvidar casi del todo esa primera intención del viaje, pero también hizo que la cocina española abriera las puertas a la incorporación de nuevos ingredientes, como la patata, el tomate, el pimiento, así como el cacao o la vainilla. La influencia de las culturas precolombinas en la cocina española desde el punto de vista de procesos culinarios es muy escasa, ya que tal influencia no va más allá de la incorporación de un conjunto de ingredientes de relativa importancia nutricional, y a pesar de ello, algunos de ellos tardaron siglos en ser asociados con la cocina española y europea. La cocina del siglo de oro. La cocina española del siglo de oro estaba llena de contrastes culinarios y sociales. Por un lado estaba la cocina de la corte, llena de excesos y de platos abundantes. Y por otro lado estaba la cocina popular, que iba acumulado el saber del pasado. La población en general se alimentaba de pan y de productos fundamentados en el procesamiento de cereales. Cocina española en el siglo XVIII y XIX. En el siglo XVIII se generaliza el territorio español la confitería. Existen dos categorías posibles. Por un lado, el confitero que elabora compotas, caramelos, grajeas de diversos sabores. Por otro, el boyero que se dedica a trabajar productos dulces, donde entra el trigo, la manteca de cerdo, el azúcar y demás ingredientes. La época moderna. Aparecen en el año 1928 los Paradores Nacionales de Turismo como un conjunto de hoteles de alta categoría, situados en España y operados por Paradores de Turismo de España, una empresa estatal que surgió en 1928 bajo el patrocinio del rey Alfonso XVIII. El Parador de Gredos, en la provincia de Ávila, fue el primer parador de la red. Los siguientes en abrir sus puertas fueron los de Oropesa, Toledo y Úbeda Jaén en 1930, Ciudad Rodrigo, Salamanca en 1931 y Mérida en 1933. A mediados del siglo XX ya constituyen una red de hoteles ubicados la mayor de las veces en lugares históricos. La cocina española moderna. A finales del siglo XX, el resurgimiento de actividades hosteleras y de restaurantes de cocina de autor hace que empiecen a nombrarse ciertos cocineros. Se crea la Real Academia Española de Gastronomía, que fue fundada como una asociación cultural sin ánimo de lucro en 1980 y se adoptó posteriormente a la Ley Orgánica de 22 de marzo del 2002. La nueva cocina española y sus influencias. Se comienza a encontrar nuevas estructuras en los platos, guarniciones integradas en los platos, las sopas emplatadas en las que se emplean sopas frías, tan españolas como el gazpacho. Las salsas
clásicas de alta cocina se adaptan a la cocina española. Se emplea el aceite de oliva en lugar de las mantequillas. Las vinagretas se interpretan de nuevo, las salsas emulsionadas se recomponen. Los fondos con nuevas texturas, la sopa, salsa, concepto de Ferran Adrià en el Bulli. La nueva cocina española que rompe la estructura clásica de los menús y sirve los clásicos platos española. Surgen las enseñanzas y corrientes de la nueva gastronomía molecular.